El hombre que escribió sobre la brevedad de la vida e innumerables capítulos acerca de la ética, la moral y las buenas costumbres. Tuvo una visión muy optimista y al mismo tiempo racional sobre los tiempos difíciles y cómo confrontarlos. En esta segunda entrega de la saga Genios de la Antigüedad, segunda parte, hablaremos sobre Séneca. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. También pueden visitarme en Facebook, Twitter e Instagram. Sin más preámbulos, comencemos. Séneca nació en Córdoba en el año 4 a.C. Perteneció a una familia acomodada de la provincia bética del Imperio Romano. Su padre fue un retórico de prestigio y cuidó de que la educación de su hijo en Roma incluyera una sólida formación en las artes retóricas. Pero Séneca se sintió igualmente atraído por la filosofía, recibiendo enseñanzas de varios maestros que lo iniciaron en las diversas modalidades de la doctrina estoica, por entonces popular en Roma. Emprendió tempranamente la carrera política, se distinguió como abogado y fue nombrado cuestor. Su fama, sin embargo, disgustó a Calígula, quien estuvo a punto de condenarlo en el año 39. Al subir Claudio al trono en el año 41, Séneca fue desterrado a Córcega acusado de adulterio con una sobrina del emperador. 8 años más tarde fue llamado de nuevo a Roma como preceptor del joven Nerón, y cuando este sucedió a Claudio en el año 54, se convirtió en uno de sus principales consejeros, cargo que conservó hasta que en el año 62, viendo que su poder disminuía, se retiró de la vida pública. En el 65 fue acusado de participar en la conspiración de Pisón, con la perspectiva, según algunas fuentes, de suceder en el trono de Nerón. Este le ordenó suicidarse, decisión que Séneca aceptó como liberación final de los sufrimientos de este mundo, de acuerdo con su propia filosofía. Como se mencionó en un comienzo, la doctrina de Séneca era la de los antiguos estoicos, sobre todo en su vertiente moral, aunque en numerosos aspectos incorporó a ella su propia visión personal y hasta la de pensadores de escuelas antagónicas como Epicuro, al que cita a menudo en términos aprobatorios. La filosofía era para él un asunto fundamentalmente práctico, cuyo principal objetivo era la de encaminar a los hombres hacia la virtud, comunicándoles el conocimiento de la naturaleza del mundo y de su propio lugar en él, para que ello los hiciera capaces de guiar sus vidas de acuerdo con la voluntad divina. Para Séneca lo más importante es el deber actuar. Él persuadía a sus seguidores el deber de obrar y pensar rectamente, más que a demostrar la veracidad de las normas morales y éticas que promulgaba el propio estoicismo. Se vale para ello de la descripción vívida de los beneficios de la virtud y las desventajas del vicio, de la autosuficiencia del verdadero sabio, el cual radica en la comprensión que tiene en ello de que los bienes y los males de este mundo son transitorios, que para conseguir esa autosuficiencia debe liberarse de las emociones, que para Séneca dichas emociones son juicios equivocados acerca del valor de las cosas. El tono moral de Séneca está cargado de acentos religiosos que lo aproximan al teísmo y llevaron a pensar en la posibilidad de que Séneca era cristiano, circunstancia que trató de probarse a través de unas supuestas correspondencias que sostuvo Pablo con él, las cuales resultaron ser apócrifas. Sí existe evidencia de que Pablo tuvo vínculos o relaciones de amistad con el hermano de Séneca. Sin embargo, no existe evidencia de que Séneca haya sostenido correspondencia con Pablo, ni que mucho menos haya sido cristiano. En sus escritos sobre ciencias naturales, trató sobre el tema de los terremotos y sus vinculaciones con las actividades volcánicas. Aunque en general recogió las opiniones de los antiguos sobre diversos temas, añadió algunas reflexiones personales muy interesantes, como el vaticinio de una futura explicación de los cometas como cuerpos celestes. Fue también autor de 9 piezas dramáticas inspiradas en modelos griegos clásicos y que son de hecho estudio de las tensiones emocionales a que se ven sometidos los personajes, destinadas a ser leídas más que representadas, y escribió así
una magistral y mordaz sátira sobre la idea de considerar al emperador Claudio como un dios viviente. Las obras que nos quedan de Séneca se pueden dividir en 4 apartados. Tenemos los diálogos morales, las cartas o epístolas, las tragedias y los epigramas. Los diálogos son 11 en total y se caracterizan por ser bastante cortos pero de contenido nutritivo en lo que a filosofía estoica se refiere, a excepción de uno de ellos que es el más extenso, que está dedicado al tema de la ira. Este diálogo se lo dedicó a su hermano novato, que le había pedido que le escribiera sobre el modo de mitigar la ira. Tal vez el hermano tenía problemas de actitud, pero bueno, quién sabe. En el exilio escribió el tratado sobre la providencia dedicado a Lucilio hijo. También en su exilio escribió otro tratado, la cual lleva por nombre de la consolación a Elvia, dedicado a su madre, escrito probablemente en el año 47. Vuelta a las tareas gubernamentales, también escribió sobre la brevedad de la vida, una de las obras más icónicas del autor y que en ella refleja principios y postulados que están en correcta sintonía con la filosofía cristiana. Esta obra fue escrita en el año 55. A su hermano Galión le dedicó la obra La vida bienaventurada, una curiosa defensa de su forma de vida como estoico. El hermano Galión es la persona que tuvo contacto con Pablo. Quizás en el fondo probablemente Séneca bebió también de la filosofía cristiana, pero no existe evidencia al respecto, solo indicios, ya que muchos de sus comentarios o muchos de sus postulados están en completa sintonía con el cristianismo. Durante el periodo de su retiro de la vida política escribió el libro sobre las cuestiones naturales, dedicado a Lucilio, que trata sobre fenómenos naturales y donde la ética se mezcla con la física. También, escrita tanto en prosa como en verso, existe otra obra muy aislada de la línea de investigación que tenía Séneca, la cual lleva por título Apocolosintosis, que fue una obra que en su contenido era una sátira y una crítica muy maliciosa contra el emperador Claudio y su deificación. Obviamente estaba cargado de mucha malicia y de mucho rencor, ya que Claudio fue el responsable de su destierro. Toda la obra poética de Séneca, sus 10 tragedias, son el fruto de su actividad creativa e independiente que ejerció a lo largo de su vida, pero especialmente en el periodo de intermedio de la educación de Nerón, ya que como todos sabemos Nerón era muy aficionado al teatro y a las declamaciones. Entre las obras más icónicas de Séneca en lo que a obra poética se refiere, podemos mencionar Fedra, Troades, Tieste, Fenice, Medea, Eudipus, Agamenón, Hércules Furen, entre otros. Séneca es uno de los pocos filósofos romanos que siempre ha gozado de gran popularidad, como lo demuestra el hecho de que su obra haya sido admirada y celebrada por algunos de los pensadores e intelectuales más renombrados de Occidente y de las cuales podemos mencionar algunos de ellos, como por ejemplo Erasmo de Rotterdam, Michel de Montaigne, René Descartes, Denis Diderot, Jean Jacobo Rousseau, Francisco de Quevedo, entre otros. Junto a la de Cicerón, la obra de Séneca era una de las mejores conocidas por los pensadores medievales, y como quiera que muchas de sus doctrinas son compatibles con la ideología o con la idiosincrasia cristiana, los padres de la iglesia como San Agustín lo citaban muchísimo. Tertuliano lo consideraba como uno de los nuestros, y San Jerónimo llegó a incluirlo dentro del catálogo de los santos. Además, la influencia de Séneca se deja ver en todo el humanismo y demás corrientes renacentistas. Su afirmación de la igualdad de todos los hombres, la propugnación de una vida sobria y moderada como forma de hallar la felicidad, su desprecio a la superstición, sus opiniones antropocéntricas, se haría un eco en el pensamiento renacentista. Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, fue el primero en preparar una edición crítica de sus obras, y la primera obra de Calvino fue una edición de Clemencia en el año 1532. Robert Burton, por su parte, lo cita en su Autonomía
o su anatomía, de la melancolía, y Juan Luis Vives y Tomás Moro lo tenían en alta estima y se hacían eco de sus ideas éticas. En la obra de Montiel, los ensayos, las referencias a la obra de Séneca son constantes, tanto en la forma como en las opiniones, muchas de las cuales son comunes entre ellas. Formalmente, muchos ensayos de Montiel se asemejan a la estructura desarrollada por Séneca en sus cartas a Lucilio, que se han visto como los antecedentes modernos de cómo se debe redactar un ensayo. Y aunque las ideas presentadas por Séneca no son originales, ya que al igual que Cicerón fue un gran exponente de la filosofía helénica, y además de ello sus obras no eran sistemáticas, es decir, no escribía para publicar una obra en específico, sino que muchas de sus ideas eran expresadas en correspondencias personales, etc., su importancia es capital a la hora de hacer asequibles y populares muchas de las ideas de la filosofía griega. Y bien, es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. De verdad que eso me ayudaría muchísimo. Gracias por su generosa atención y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.